¿Y si te dijera que tus problemas financieros no comenzaron contigo? ¿Y si todo ese estancamiento, esas deudas que no desaparecen, ese esfuerzo constante que parece no dar fruto, fueran en realidad una herencia espiritual que estás cargando sin saberlo? ¿Y si te dijera que existe un tipo de maldición oculta, transmitida de generación en generación, que puede estar saboteando tus finanzas sin que tú lo notes? Una maldición que no tiene que ver con el trabajo que haces, ni con el dinero que ganas, sino con cadenas espirituales que se originaron mucho antes de que tú nacieras. Este video no es solo una enseñanza, es una revelación, porque hay un poder espiritual del que casi nadie habla y que Dios quiere que descubras hoy, el poder de romper maldiciones hereditarias en el área de las finanzas. Prepárate, porque en los próximos minutos vas a entrar en un viaje profundo que te llevará a descubrir qué son las maldiciones hereditarias, cómo se instalan en nuestra vida financiera, qué señales las delatan y cómo, con autoridad divina, puedes romperlas para siempre. Verás historias bíblicas que jamás habías conectado con este tema. Recibirás llaves espirituales para liberarte y entenderás por qué lo que te pasó a ti le pasó también a tus padres y quizás hasta a tus abuelos. Pero sobre todo, vas a descubrir cómo Dios quiere romper ese ciclo hoy, en tu generación. Ahora quiero que hagas algo importante. Comenta abajo esta frase profética. Si estás listo para iniciar este viaje espiritual, yo declaro libertad financiera para mi generación en el nombre de Jesús. Tu comentario es un acto de fe. Es tu forma de decir, Señor, estoy listo para recibir esta palabra. Además, dale me gusta al video y suscríbete al canal, porque cuando haces eso, estás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que quizás también están luchando contra cadenas invisibles. Estás difundiendo luz, y eso es parte de tu ministerio. Y gracias por eso. Eres parte de una comunidad de fe que está creciendo cada día, donde muchos se conectan porque no tienen una iglesia cerca, pero han encontrado aquí un espacio para oír la voz de Dios. Así que antes de empezar, te invito a escribir en los comentarios, paz en Cristo. Ese es nuestro saludo espiritual antes de cada estudio. Es nuestra señal de unidad. Pero escucha esto con atención. La penúltima enseñanza que compartiré en este estudio puede contener una clave espiritual que desbloqueará una bendición financiera escondida en tu vida. No la pierdas. ¿Estás listo? Entonces, abre tu corazón. Suelta todo lo que estás haciendo y déjate envolver por lo que el Espíritu Santo quiere revelarte. Vamos a comenzar. 1. La maldición de Acán, el precio espiritual de tocar lo prohibido. Josué 7, 1, 26. La historia de Acán es uno de los relatos más impactantes en cuanto a cómo una sola acción puede traer maldición no solo sobre una persona, sino sobre toda una familia, incluso sobre una nación entera. En el libro de Josué, después de la conquista de Jericó, Dios había dado instrucciones claras. Todo el botín debía consagrarse a él. Sin embargo, Acán tomó de lo prohibido y escondió plata, oro y un manto babilónico en su tienda. El resultado fue devastador. El pueblo de Israel fue derrotado en la siguiente batalla, a pesar de tener el favor de Dios. Y nadie sabía por qué. Pero el pecado oculto de uno, la codicia y desobediencia financiera de Acán, había abierto una brecha espiritual que afectó a todos, que tiene esto que ver contigo, mucho más de lo que imaginas. Porque hay errores financieros del pasado, hechos por tus padres, tus abuelos o incluso tú mismo, que aunque están escondidos, siguen teniendo consecuencias invisibles hoy. Tal vez fue dinero ganado de forma deshonesta, tal vez fue una
Maldición verbal. En esta familia nunca hay dinero. El dinero no crece en los árboles. Somos pobres pero honrados. Declaraciones cargadas de poder espiritual negativo que se transmitieron como legado. O tal vez fue una vida de deuda constante, de mala administración, de avaricia o incluso de idolatría al dinero. Y aunque hoy tú seas cristiano, trabajes duro y vivas en obediencia, esa maldición puede seguir operando si no ha sido rota por el poder de Dios. La historia de Acán nos enseña que lo que está escondido no está olvidado, y lo que no se confiesa no se rompe. Pero aquí viene la buena noticia. Dios no reveló el pecado de Acán para condenarlo, sino para liberar a su pueblo. Dios quiere traer luz sobre tu situación financiera, no para avergonzarte, sino para liberarte completamente. Pregúntate hoy, ¿qué frases financieras se repiten en tu familia? ¿Qué patrones de escasez parecen no romperse? Hay prácticas del pasado que podrían estar impidiendo tu avance económico. Dios quiere que tomes esta historia como una advertencia, sí, pero sobre todo como una promesa. Porque después que el pecado fue expuesto y tratado, Israel volvió a conquistar, volvió a avanzar, volvió a prosperar. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Hoy puedes decir, Señor, muéstrame lo que está escondido, para que pueda ser roto en el nombre de Jesús, porque toda maldición que fue sembrada en la oscuridad puede ser quebrada por la luz de Cristo. 2. Abraham rompe el ciclo de pobreza familiar. Una nueva mentalidad abre una nueva herencia. Génesis 12:1-3. Para entender cómo romper una maldición financiera hereditaria, primero debemos mirar cómo Dios estableció una nueva línea generacional de bendición con Abraham. Él no nació en una familia de fe. Su padre, Taré, vivía en Ur de los Caldeos, un lugar lleno de idolatría y sistemas mundanos. Lo interesante es que Taré había salido rumbo a Canaán, pero se quedó en Harán. Génesis 11:31. Es decir, había una intención de avanzar, pero no llegó. ¿No te suena familiar? Muchas veces nuestros padres o abuelos intentaron cambiar la historia financiera de la familia. Tuvieron sueños, comenzaron, se movieron, pero algo los detuvo. Una tragedia, una falta de visión, una maldición no rota, y se quedaron a mitad del camino. No rompieron del todo con el pasado. Entonces Dios llama a Abraham, y no solo lo llama, lo separa. Le dice, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Ese es el primer paso para romper una maldición hereditaria en las finanzas, salir de los patrones aprendidos, del sistema mental de escasez, del apego a lo conocido. Abraham tuvo que cortar vínculos con la cultura familiar que lo había formado. ¿Y qué promete Dios a cambio? Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. No es solo una bendición personal, es una promesa generacional. Es el inicio de una nueva línea familiar de abundancia. ¿Qué aprendemos de esto? 1. Romper una maldición requiere obediencia radical. No basta con orar, hay que actuar distinto. 2. A veces Dios te pedirá que salgas de tu Harán, de esa zona cómoda donde muchos de tu familia se quedaron atascados. 3. La bendición que Dios quiere darte no es solo para ti, es para tus hijos y los hijos de tus hijos. Tú puedes ser el Abraham de tu casa, el primero en tener una relación sana con el dinero, el primero en sembrar con fe, el primero en administrar con sabiduría, el primero en diezmar con alegría, el primero en decir, en mi casa serviremos al Señor con nuestras finanzas. Y si eres el primero, serás también el principio de una nueva historia económica en tu linaje. Así que, si alguna vez pensaste, nadie en mi familia tuvo éxito económico,
Mis padres siempre vivieron al límite. Yo no sé qué es vivir en abundancia. Recuerda, Abraham tampoco sabía, pero obedeció, y eso lo cambió todo. Ora así: Señor, dame el valor de salir de los patrones antiguos para entrar en la herencia nueva que has preparado para mi casa. 3. El clamor de Jabez, un nombre de dolor que se transformó en bendición. Bin Crónicas 4, 9, 10. En medio de una larga genealogía de nombres que parecen pasar desapercibidos, aparece una figura que brilla con fuerza: Jabez. Su historia es breve, pero lo que ocurre en esos 2 versículos es tan poderoso que se ha convertido en un símbolo de transformación espiritual. La Biblia dice que su madre lo llamó Jabez porque dio a luz con dolor. Es decir, su identidad fue marcada desde el principio por el sufrimiento. Su nombre literalmente significaba dolor. ¿Te imaginas vivir así? Que cada vez que alguien te llamara, estuviera repitiendo sobre ti una maldición verbal. Tú eres fruto del sufrimiento. Muchos de nosotros hemos sido marcados por palabras como esas: no vas a lograr nada. Tú eres una carga para esta familia. Eres igual a tu padre, nunca tendrás éxito. El dinero no es para gente como nosotros. Estas frases se siembran como semillas, y si no se arrancan, echan raíces, que afectan nuestra vida financiera, emocional y espiritual. Pero Jabez hizo algo radical. Levantó una oración poderosa que cambió su destino. Dijo: «Oh, si bendijeras en gran manera y ensancharas mi territorio, que tu mano esté conmigo y me libres del mal para que no me dañe». Jabez no se resignó a su herencia de dolor, no aceptó como normal lo que había recibido. Clamó por una herencia diferente y Dios se la dio. Esta es una de las claves más importantes para romper maldiciones hereditarias. No basta con identificarlas, tienes que clamar contra ellas, tienes que levantar tu voz como lo hizo Jabez. Tú puedes decir hoy: Señor, aunque fui marcado por escasez, yo clamo por expansión. Aunque fui llamado fracaso, yo clamo por bendición. Aunque mi familia vivió en deudas, yo clamo por libertad. Lo que Jabez nos enseña es que no importa cómo empezó tu historia, importa cómo clamas hoy. Y si clamas, Dios responde. Si clamas, el dolor se convierte en territorio ensanchado. Si clamas, tu nombre marcado por maldición es transformado en testimonio. Dios no está buscando historias perfectas, sino corazones dispuestos a cambiar su destino espiritual. Y tú puedes ser ese corazón. Haz esta oración en voz alta ahora mismo. Dios de Israel, rompe la maldición que me marcó desde el nacimiento. Ensancha mi territorio. Líbrame del mal y cambia mi historia, en el nombre de Jesús. 4. La viuda endeudada. Cuando la herencia que recibimos es una carga, no una bendición. Segunda de Reyes 4, 1, 7. En este relato poderoso del profeta Eliseo, nos encontramos con una mujer que representa a millones de personas en la actualidad. Una viuda, desesperada, viene al profeta diciendo: «Mi marido, tu siervo, ha muerto, y tú sabes que él temía al Señor, pero ahora ha venido el acreedor para llevarse a mis 2 hijos como esclavos». ¡Qué escena tan desgarradora! Su esposo era un hombre de Dios, pero aún así murió endeudado. Y ahora ella enfrenta no solo la tristeza de la pérdida, sino la presión económica de una deuda impagable, que amenaza con arrebatarle a sus propios hijos. Esto nos confronta con una realidad dolorosa. Hay personas que han heredado no una casa ni una fortuna, sino deudas, patrones de escasez, mentalidades de miseria, traumas financieros. Muchas veces esas maldiciones no empezaron contigo, pero te alcanzaron. Estás pagando el precio de decisiones que otros tomaron. Tal vez nunca viste ahorro en tu casa. Tal vez te enseñaron a endeudarte para sobrevivir.
Tal vez tus padres vivieron siempre al borde creyendo que así era la vida. Y como esa viuda, ahora estás tú diciendo, ¿qué hago? ¿Cómo salgo de esto? Pero aquí es donde entra Dios. Eliseo no la condena, no le echa la culpa, solo le hace una pregunta que puede cambiarlo todo. ¿Qué tienes en casa? La respuesta fue, nada, salvo una vasija de aceite. Y eso fue suficiente. Porque cuando Dios quiere romper una maldición, no necesita grandes recursos, necesita fe, obediencia y disposición. Eliseo le da una instrucción específica. Pide vasijas vacías. Entra en tu casa. Cierra la puerta. Vierte el aceite. Ella obedece paso a paso. Y el aceite fluye, se multiplica, llena vasija tras vasija. Y cuando ya no quedaban más vasijas, el aceite se detuvo. Con ese aceite pagó su deuda y vivió con sus hijos. Esta historia te revela 3 claves espirituales para romper maldiciones financieras heredadas. 1. Dios siempre te dará una estrategia sobrenatural en medio de la escasez. 2. Lo poco que tienes en tus manos, si lo entregas a Dios, puede multiplicarse. 3. Tu obediencia hoy puede liberar a tus hijos mañana. Esta mujer rompió una maldición con fe, aceite y obediencia. Tú puedes hacer lo mismo. Dilo ahora con autoridad. Yo no heredé pobreza, yo heredo la multiplicación del cielo. Y ora así, Señor, aunque mis padres murieron endeudados, yo viviré libre. Aunque mi familia no dejó herencia económica, yo dejaré un legado de abundancia. Enséñame a multiplicar lo poco y obedecer lo imposible. 5. El sistema de Egipto. Cuando la esclavitud financiera se normaliza como cultura, Éxodo 1, 8, 14, cuando el pueblo de Israel llegó a Egipto en tiempos de José, lo hizo en paz. Pero con el pasar de los años, surgió un nuevo faraón que no conocía a José, y todo cambió. De ser invitados, pasaron a ser esclavos. De vivir en la provisión, pasaron a trabajar bajo opresión. Sus vidas giraban alrededor del ladrillo, el barro y los capataces. Y lo más impactante es que esa esclavitud se extendió por más de 400 años. 4 siglos en los que el pueblo de Dios vivía produciendo, pero sin disfrutar. Trabajando, pero sin heredar. Levantando ciudades, pero sin construir su propio futuro. Este sistema representa un modelo espiritual de esclavitud financiera que sigue operando hasta hoy. Es un ciclo repetitivo que muchas familias han normalizado. Claro, trabajar solo para pagar deudas, vivir mes a mes sin avanzar, esclavizarse en empleos que no edifican, solo por miedo a no tener. Nunca poseer, solo sostener. Este fue el Egipto de los israelitas, y puede que también sea el Egipto financiero que tú heredaste. Lo más peligroso de este sistema no es solo la escasez, sino la mentalidad que se forma en medio de ella. El pueblo de Israel se acostumbró tanto a la esclavitud que, cuando Dios los liberó, muchos querían regresar. Tenían comida, sí, pero sin propósito. Seguridad, pero sin libertad. Y esto nos lleva a una verdad espiritual poderosa. No se puede recibir la herencia de la tierra prometida con la mentalidad de Egipto. Por eso, cuando Dios decide romper esa maldición, no solo saca al pueblo de Egipto, también trabaja para sacar el Egipto del corazón del pueblo. ¿Qué quiere decir eso para ti? Que si Dios va a liberarte de las maldiciones financieras heredadas, tendrás que renunciar a las costumbres que vinieron con ellas. Tendrás que rechazar pensamientos como, siempre vamos a estar así. Es mejor, malo conocido. No nací para tener más. Lo espiritual es pobre y lo rico es del mundo. No, amado del Señor, Dios no te creó para vivir en Egipto. Él te formó para la tierra que fluye leche y miel.
para tener casas que no construiste, viñas que no plantaste y pozos que no cavaste. Deuteronomio 6, 10, 11. Pero necesitas una nueva mente, una mente redimida, una mente de hijo y no de esclavo. Hoy, dile a Dios: Padre, renuncio a la mentalidad de escasez heredada. No fui llamado a ser esclavo del sistema, sino heredero del reino. Restaura mi mente y mi visión, y declara: yo salgo de Egipto en el nombre de Jesús. No trabajaré para el sistema, trabajaré para el propósito. 6. La casa maldita de Gehazi. Cuando la codicia espiritual contamina la herencia. Reyes 5, 20, 27. Gehazi era el siervo del profeta Eliseo, un hombre que había visto milagros, palabras proféticas, provisión sobrenatural. Estaba cerca de la unción, pero su corazón estaba lejos de la pureza. En el relato de 2 Reyes 5, vemos cómo Naamán, un general sirio, es sanado de la lepra por la intervención de Eliseo. Naamán, agradecido, ofrece regalos al profeta, pero Eliseo los rechaza. Gehazi, sin embargo, decide actuar por cuenta propia. Corre tras Naamán y le miente, pidiendo plata y ropa. Su deseo no era suplir una necesidad, era codicia disfrazada de oportunidad. Y cuando regresa a casa, Eliseo, guiado por el Espíritu de Dios, lo confronta. Es tiempo de tomar dinero, vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y aquí está el golpe más duro. La maldición no fue solo para él, sino para sus hijos. La lepra, símbolo de impureza y muerte lenta, fue transmitida por causa de una decisión financiera malintencionada. Esto nos enseña una verdad profunda y dura. No todo lo que parece bendición es de Dios. Y no todo lo que te ofrecen debes aceptarlo. Hay personas que han heredado ruina porque sus generaciones anteriores obtuvieron riquezas de forma injusta. Dinero manchado con mentira, corrupción, injusticia, explotación o idolatría. Y aunque hayan pasado los años, la maldición sigue operando como una sombra espiritual que bloquea la abundancia legítima. Gehazi estaba en el lugar correcto, con el hombre correcto, bajo la unción correcta, pero su corazón estaba contaminado. Eso lo desconectó de la bendición y condenó su linaje a una herencia espiritual impura. Hoy Dios quiere limpiar la línea espiritual de tu casa. Si hubo codicia, Él la puede purificar. Si hubo mentira, Él puede traer verdad. Si hubo dinero ganado de forma indebida, Él puede redimirte si lo traes a la luz. Dios no quiere tu ruina, quiere tu redención, pero necesita que rompas con el espíritu de Gehazi. Necesita que tu prosperidad sea limpia, necesita que tu corazón esté alineado con su voluntad. Haz esta oración en voz alta. Señor, si en mi linaje hubo ganancias injustas, hoy renuncio a ellas. Si heredé maldiciones por causa de decisiones incorrectas, hoy me arrepiento en el nombre de Jesús. Limpia mi casa, mi herencia y mis finanzas. Quiero una riqueza que venga de tu mano, sin dolor añadido, y declara con fe: mi casa no heredará ruina, mi casa heredará honra. 7. El quebranto de Judas. Cuando el amor al dinero destruye el propósito eterno. Mateo 26, 14, 16, 27, 3, 5. Pocas historias bíblicas son tan trágicas como la de Judas Iscariote. No fue solo un traidor, fue alguien que permitió que una maldición financiera gobernara su corazón al punto de destruir su eternidad. Judas caminó con Jesús, vio milagros, oyó parábolas, tocó el reino de cerca, y sin embargo, algo en su interior nunca fue libre.
su relación con el dinero. La Biblia nos dice que era el tesorero del grupo y que robaba de la bolsa. Juan 12:6. Pero no fue hasta el momento más crítico que se reveló el veneno oculto. Vendió a Jesús por 30 piezas de plata. ¿Por qué traicionó al Hijo de Dios? Por una suma que en aquel tiempo ni siquiera representaba una fortuna. Porque cuando la maldición del amor al dinero gobierna, el corazón se vuelve insensible, incluso a la presencia misma de Dios. Lo que Judas no entendió fue que el dinero nunca debe ser el motivo, sino el instrumento. Dios no está en contra de las finanzas, pero sí está en contra de ser reemplazado por ellas. Y esta es la maldición más silenciosa de todas. Heredar una mentalidad donde el dinero es más importante que el propósito. Una cultura donde se mide el valor por lo que tienes, no por lo que portas del cielo. Un sistema donde se negocian principios por comodidad, por oportunidades, por plata fácil. Judas no solo traicionó a Jesús, traicionó su llamado. Y cuando vio las consecuencias, ya era tarde. Intentó devolver el dinero, quiso retroceder, pero el remordimiento lo destruyó. Esta historia nos confronta con una verdad cruda y urgente. El dinero puede ser una herramienta o una maldición, puede edificar tu llamado o destruir tu legado. Si en tu familia se ha enseñado que lo más importante es tener, el dinero compra todo. Vale más quien gana más. Entonces es probable que hayas heredado una visión distorsionada de lo que es la provisión de Dios. Pero aquí está la buena noticia. Tú no eres Judas. Tú puedes ser restaurado. Tú puedes romper ese ciclo. Hoy puedes decir con tu boca: Jesús no se vende, mi fe no tiene precio, mi llamado no se negocia. Y orar así: Señor, si en mi linaje hubo pactos con el dinero, yo los rompo ahora. Yo sirvo al Dios de la provisión, no al Dios de la codicia. Yo quiero riquezas eternas, no monedas que se oxidan. Libérame del amor al dinero, que mi corazón esté donde está tu presencia, porque cuando el dinero deja de ser tu Dios, el Dios verdadero comienza a prosperarte. 8. La cruz que cancela los decretos. Jesús rompe toda maldición generacional. Colosenses 2:14-15. Gálatas 3:13-14. Hemos recorrido un camino profundo, desde Acán hasta Judas, desde la viuda hasta Abraham. Y ahora llegamos al punto de convergencia, al momento más sagrado, la cruz de Cristo, porque al final toda maldición hereditaria, sea económica, espiritual o emocional, encuentra su punto de quiebre en el Calvario. Dice la palabra en 1900, Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esa acta de decretos no es un papel. Es el archivo espiritual de todo lo que nuestras generaciones hicieron fuera de la voluntad de Dios. Pactos con el dinero, maldiciones proferidas, injusticias financieras, deudas mal administradas, codicias, mentiras, ciclos repetitivos. Todo fue clavado, todo fue cancelado, todo fue derrotado. La cruz no es solo un símbolo de redención eterna, es también el mayor acto de liberación financiera espiritual. Jesús no solo cargó tus pecados, cargó tus maldiciones, y lo hizo para que ya no heredes ruina, sino promesa. Gálatas 3:13-14 lo confirma con poder. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. ¡Qué declaración más gloriosa! Él se hizo maldición para que tú heredes bendición. Él se empobreció para que tú seas enriquecido con propósito. Él fue clavado para que tú seas liberado,
Por eso hoy puedes declarar, en la cruz de Cristo, toda maldición financiera hereditaria queda rota. Hazlo con autoridad. Renuncio a todo decreto que no venga de Dios. Yo no heredo fracaso, yo heredo favor, no heredo ruina, heredo redención. Porque cuando te alineas con lo que Jesús hizo en la cruz, todas las cadenas se caen. No importa lo que pasó con tus padres, no importa lo que dijo tu abuelo, no importa lo que firmaron tus generaciones pasadas. En Cristo, tú comienzas de nuevo. Hoy, bajo el poder de la cruz, tú te conviertes en el punto de ruptura, el que interrumpe la maldición, el que escribe una nueva historia, el que deja de ser esclavo para ser heredero. Si estás aquí, si llegaste hasta este momento, no fue por casualidad, fue una cita divina. Muy pocos tienen la valentía espiritual de enfrentar la raíz de sus luchas financieras. Muchos prefieren ignorarlas, justificarlas o resignarse a vivir con ellas. Pero tú, no. Tú has decidido mirar de frente la verdad, romper cadenas invisibles y abrazar la libertad que Cristo te ofrece. Has escuchado sobre Acán y su error oculto. Has caminado con Abraham en obediencia. Has llorado con la viuda endeudada y orado como Jabez. Has roto la mentalidad de esclavitud de Egipto, has rechazado la herencia de Gehazi y has decidido nunca más permitir que el espíritu de Judas gobierne tu corazón. Y lo más glorioso de todo, te has postrado espiritualmente ante la cruz, donde toda maldición fue clavada y cancelada. Eso te convierte en alguien diferente, un escogido, un restaurador de generaciones, un intercesor de herencias, un sembrador de nuevas raíces. Ahora quiero pedirte algo muy importante. Comenta abajo esta frase para sellar espiritualmente tu compromiso con esta palabra. Yo rompo con la maldición y abro la puerta a la herencia del cielo para mi casa. No es solo una frase. Es una declaración de guerra, una profecía sobre tu linaje, una confirmación de que lo que empezó contigo ya no se detiene. Yo leeré los comentarios y oraré por cada nombre, porque quienes llegan hasta el final son los que están decididos a romper con el ciclo y comenzar una nueva historia. Y escúchame con atención, comparte este video. No lo guardes solo para ti. ¿Sabes por qué? Porque esto puede ser lo que alguien necesita para cambiar su destino financiero y espiritual. Al compartirlo, te conviertes en un instrumento, en una voz de esperanza, en alguien que rompe la cadena del silencio y lleva libertad a otros. Y si aún no te suscribiste al canal, este es el momento. No es un botón más, es un acto de fe. Porque este canal se ha convertido en el refugio espiritual de muchos que no tienen una iglesia cerca, pero aquí encuentran palabra viva, consuelo, verdad y dirección. Suscribirte es como levantar una bandera y decir, yo formo parte de este ejército de fe. Déjame hacerte una reflexión. Imagínate si cada uno de nosotros hubiera tenido una voz como esta hace 10 años atrás. Imagínate si tus padres hubieran oído estas enseñanzas cuando aún tenían tiempo de decidir distinto. ¿Qué diferente habría sido la historia financiera de tu familia? Hoy, tú tienes la oportunidad de cambiar el rumbo, de encender la antorcha, de no quedarte en silencio como lo hicieron tus generaciones anteriores. Por eso te pido, activa la campana de notificaciones, dale me gusta, comparte y comenta. Haz que el algoritmo de YouTube entienda que este contenido tiene vida, que hay personas sedientas de Dios que necesitan verlo, y tú puedes ser quien les abra esa puerta. Antes de cerrar, quiero darte un último consejo. Quédate unos minutos en quietud, escuchando la música que sigue en este video. No pauses aún, no cortes esta atmósfera. Tómate unos instantes para hablar con Dios. Dile gracias por lo que te mostró hoy. Alábalo con tus propias palabras. Agradece por lo que se rompió. Y celebra lo que está por venir. Porque el cielo
Ya decretó que tu casa no heredará ruina, sino honra, que tus hijos no nacerán en escasez, sino en propósito, que tú no serás el eco del dolor de tus padres, sino la voz de la redención de tu linaje, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Hoy has conocido esa verdad, vívela, proclámala, y no mires atrás. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por creer, y sobre todo, gracias por romper con valentía una maldición que por generaciones nadie se atrevió a enfrentar. Nos vemos en el próximo video, donde el Espíritu Santo seguirá hablando a tu vida. Shalom, paz en Cristo. Fidelidad en las finanzas, una llave espiritual para la bendición divina, dinero y devoción. Un asunto de fidelidad. La manera como manejamos el dinero es uno de los mayores reflejos de nuestra fidelidad a Dios. No se trata solo de cuánto ganamos o cuánto damos, sino de cómo lo administramos, con qué propósito lo usamos y qué lugar ocupa en nuestro corazón. Jesús habló más sobre el dinero que sobre el cielo y el infierno juntos. ¿Por qué? Porque el dinero tiene un poder espiritual que puede esclavizar o liberar. La fidelidad financiera no es un tema de contabilidad, sino de corazón. Es una manifestación práctica de nuestra confianza en Dios, de nuestra obediencia y de nuestra rendición a su voluntad. En este estudio vamos a explorar cómo la fidelidad en las finanzas puede ser la llave que desbloquea promesas eternas, rompe ciclos de escasez y establece una vida de propósito, honra y provisión. Nos basaremos en las Escrituras, en ejemplos bíblicos y en principios espirituales eternos. 1. ¿Qué es la fidelidad financiera según la Biblia? La fidelidad es constancia, lealtad, integridad. En las finanzas significa manejar nuestros recursos de forma que honre a Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. 2 Corintios 4:2. Todo lo que tenemos viene de Dios. Somos administradores, no dueños. La fidelidad financiera comienza con el reconocimiento de que el dinero no es nuestro, es un recurso temporal que Dios nos confió. Ser fiel es honrar a Dios con las primicias, con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, con nuestras decisiones económicas. Ser fiel es respetar principios espirituales, aun cuando la lógica humana los contradiga. Fidelidad financiera significa que cada compra, cada inversión, cada gasto refleja un corazón gobernado por el reino, no por el mundo. 2. Jesús y el dinero, la prueba de la verdadera fidelidad. Cristo fue claro al hablar de la conexión entre el dinero y el corazón. Ninguno puede servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. Aquí, Jesús presenta el dinero como una entidad espiritual capaz de competir con Dios por el trono del Sidul Nu. Corazón humano. Fidelidad es elegir a Dios por encima del dinero. Es no comprometer principios por una oportunidad financiera. Es renunciar al soborno, a la corrupción, a la codicia, al orgullo que viene con la abundancia. Ser fiel en las finanzas no es solo diezmar. Es no hacer del dinero un ídolo. Es confiar en Dios, incluso cuando el bolsillo está vacío. 3. Los diezmos y las ofrendas. Un acto de pacto, no de obligación. Muchas personas viven bajo maldición financiera sin saberlo, no por falta de fe, sino por infidelidad en lo económico. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado en vuestros diezmos y ofrendas. Malaquías 3:8. El diezmo no es una ley arcaica, es un principio eterno. Antes de la ley mosaica, Abraham diezmó a Melquisedec. Génesis 14. El diezmo es un acto de honra, de pacto, de prioridad.
Fidelidad financiera implica dar no por obligación, sino por gratitud. Separar primero lo de Dios, no lo último. Ofrecer con fe, no con miedo. Sembrar generosamente, no con avaricia. El que siembra escasamente, escasamente segará. En Corintios 9:6. Dios no necesita tu dinero, pero tú necesitas liberar tu dinero de maldiciones y activar la bendición a través de la fidelidad. 4. Fidelidad en la administración. No es cuánto ganas, sino cómo manejas muchas personas. Piensan que su problema económico es falta de ingreso, cuando en realidad es falta de administración. El que es fiel en lo poco, también en lo más, es fiel. Lucas 16:10. Fidelidad en las finanzas es saber manejar lo que tienes, tener un presupuesto, no gastar más de lo que ganas, ahorrar con propósito, ser responsable con las deudas, planificar con sabiduría. Un creyente fiel debe reflejar disciplina, excelencia y orden en su economía. Dios no promueve el desorden financiero. Si no eres fiel con lo que tienes, ¿cómo puede confiarte más? 5. Cuando la fidelidad financiera se convierte en testimonio. El mundo observa cómo los cristianos manejan el dinero. Nuestra fidelidad no solo nos bendice, también predica. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. Un creyente que paga sus deudas, que es generoso, que no se deja corromper, que ayuda a los necesitados, que invierte en el reino, es una luz en medio de las tinieblas. La fidelidad financiera es también una forma de evangelismo. El mundo respeta al creyente fiel, responsable, íntegro. La infidelidad financiera deshonra al Evangelio. 6. Promesas de Dios para los fieles en sus finanzas. La fidelidad en las finanzas no solo es correcta, es recompensada. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia. Proverbios 3:9-10. Dios promete abundancia sostenida, protección contra la ruina, multiplicación sobrenatural, alegría en la provisión, recompensa eterna. Fidelidad no es dar esperando recibir, pero la fidelidad siempre trae recompensa. 7. La fidelidad en las finanzas como guerra espiritual. No es casualidad que tantas personas sufran ataques en sus finanzas. El enemigo sabe que si controla tu economía, puede controlar tu mente, tu paz y tu fe. El ladrón no viene, sino para hurtar, matar y destruir. Juan 10:10. Ser fiel financieramente es un acto de guerra. Rompes maldiciones generacionales, cierras puertas al devorador, derrotas el espíritu de Mamón, declinas la ansiedad del mundo, abres portales de provisión divina. Cada vez que das, obedeces, administras con sabiduría, estás peleando una batalla espiritual con armas invisibles. 8. El mayor ejemplo de fidelidad, Jesús y la multiplicación. Jesús nunca enseñó sobre riqueza desde el lujo, pero multiplicó panes, peces, monedas en la boca de un pez y vino en bodas. Él enseñó que cuando eres fiel con poco, el cielo respalda con multiplicación. Tomó los 5 panes y los 2 peces y repartió, y todos comieron y se saciaron. Mateo 14:13-21. Fidelidad en lo financiero no es acumular. Es estar listo para entregar lo poco, confiando que Dios lo convertirá en mucho. Jesús fue el ejemplo perfecto de un corazón fiel al Padre, incluso en el manejo de los recursos. Y como Él, estamos llamados a vivir con manos abiertas y corazón rendido. Conclusión. Fiel hasta el fin
también en las finanzas. Tu fidelidad financiera es una llave que abre puertas que la oración sola no puede abrir. Es una evidencia de madurez espiritual. Es una marca de honra, es un acto de pacto. No importa cuánto tienes, importa cuánto obedeces. No importa si vienes de escasez, importa si decides romper ese ciclo. Hoy Dios te llama a fidelidad. En tu diezmo, en tu administración, en tu corazón, en tu generosidad, en tu mentalidad. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25:21.